En el otoño de 1943, cuando Europa ardía bajo el fuego de la Segunda Guerra Mundial y los cielos se teñían del gris de las cenizas y la desesperación, nadie imaginó que la vida de 2000 hombres dependería de un ave pequeña, desaliñada y torpe, un pichón al que todos llamaban simplemente número 43, un animal que sus propios cuidadores consideraban el más estúpido de todos los pichones mensajeros del ejército británico. Pero antes de contarles cómo este pájaro aparentemente inútil se convertiría en leyenda, si esta historia te atrapa tanto como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna historia extraordinaria como esta que estás por escuchar. Todo comenzó en Dover, Inglaterra, en una base militar donde se entrenaban pichones mensajeros para las operaciones más peligrosas de la guerra. Eran tiempos en los que la tecnología de radio fallaba constantemente bajo el fuego enemigo, cuando las tormentas electromagnéticas bloqueaban las comunicaciones y cuando un simple mensaje podía significar la diferencia entre la vida y la muerte de cientos de soldados. El sargento William Thornton era el responsable del palomar militar, un hombre de 48 años, con manos ásperas y ojos cansados que habían visto demasiadas guerras. Llevaba 30 años trabajando con palomas, había criado campeones de carreras antes del conflicto y conocía cada matiz del comportamiento de estas aves mejor que nadie en toda Inglaterra. Una mañana de marzo, cuando los primeros rayos de sol apenas atravesaban la niebla costera, Thornton recibió un lote de pichones jóvenes para entrenar. Entre ellos venía uno particularmente pequeño, con plumas desiguales y una mirada que parecía perpetuamente confundida. Desde el primer día, este pichón demostró ser diferente, y no precisamente en el buen sentido. El primer ejercicio de vuelo fue desastroso. Mientras los demás pichones se elevaban con gracia instintiva, el número 43 aleteaba de manera irregular, subía demasiado rápido, se mareaba y terminaba aterrizando torpemente contra la pared del palomar. Los otros instructores compartían miradas de incredulidad. Fletcher incluso apostó media libra a que el pichón no sobreviviría su primera semana de entrenamiento. Thornton observaba en silencio. Había algo en la manera en que el 43 se levantaba después de cada caída, sacudía sus plumas y lo intentaba nuevamente. No había elegancia, no había instinto natural, pero había una obstinación que el viejo sargento reconocía. Era la misma obstinación que lo había mantenido vivo en las trincheras de la Gran Guerra, cuando jóvenes más brillantes y prometedores habían perecido a su alrededor. Mientras los demás aprendían rápidamente las rutas de entrenamiento, el número 43 se perdía en trayectos de apenas 5 kilómetros. Cuando sus compañeros regresaban al palomar en formación perfecta, él aparecía horas después, exhausto y desorientado, a veces habiendo volado en dirección completamente opuesta. Los otros adiestradores se reían abiertamente de él. Le pusieron apodos crueles: el perdido, el ciego, el tonto. Una tarde, después de que el 43 tardara 6 horas en completar una ruta que debía tomar 40 minutos, Fletcher se acercó a Thornton con los papeles de eliminación ya preparados. Simplemente necesitaba la firma del sargento. Thornton tomó los documentos, los miró durante un largo momento y luego los rompió en dos. Fletcher protestó, argumentando que estaban en guerra, que los recursos eran limitados, que no podían darse el lujo de mantener animales inútiles. Thornton respondió que mientras él estuviera a cargo, ningún pichón sería eliminado por aprender lento. El cabo James Fletcher, un joven de 22 años que asistía a Thornton, sugirió más de una vez eliminar al pichón del programa. Era un desperdicio de recursos, decía, alimentar a un ave que jamás serviría para nada útil. Pero Thornton, por razones que ni él mismo comprendía del todo, se negaba a rendirse con el 43. Había algo en ese pichón que le intrigaba. Una determinación silenciosa, quizás, o tal vez solo la terquedad de un viejo soldado que se veía reflejado en esa criatura torpe y persistente. Cada vez que el pichón fallaba un entrenamiento, Thornton lo tomaba en sus manos con cuidado, le hablaba en voz baja y lo intentaba nuevamente al día siguiente. Las noches eran los momentos más difíciles. Thornton se quedaba solo en el palomar, después de que los demás se retiraban, revisando los registros del día. Y siempre su mirada volvía a la jaula del número 43. El pichón lo observaba con esos ojos pequeños y oscuros, y Thornton juraba que había comprensión en esa mirada. Hubo una noche en particular, 3 meses después del inicio del entrenamiento, cuando Thornton casi firmó los papeles de eliminación. El 43 había tenido un día especialmente desastroso. Fletcher había preparado los documentos nuevamente, esta vez con argumentos irrefutables sobre el desperdicio de recursos en tiempos de guerra. Thornton sostuvo la pluma sobre el papel durante casi 5 minutos. Era lo lógico, lo profesional, lo correcto. Pero cuando levantó la vista y vio al 43 en su jaula,
El pichón estaba comiendo grano con apetito voraz, como si cada fracaso solo aumentara su determinación. Thornton dejó la pluma. No esa noche. Los meses pasaron y el 43 mejoró ligeramente, aunque nunca al nivel de sus compañeros. Podía completar rutas cortas en condiciones óptimas, pero cualquier complicación, cualquier cambio en el clima o la presión atmosférica, lo desorientaba por completo. Los otros pichones ya habían sido asignados a misiones reales. Él seguía en entrenamiento básico, el hazmerreír del palomar. En septiembre de ese año, las fuerzas aliadas preparaban una operación crucial en el norte de Francia. El objetivo era establecer una cabeza de playa cerca de Calais para dividir las fuerzas alemanas y facilitar futuros desembarcos. 2.000 soldados británicos y canadienses participarían en la operación, que dependía completamente del factor sorpresa y de las comunicaciones precisas. El alto mando solicitó 50 pichones mensajeros de élite para la misión. Serían distribuidos entre las diferentes unidades, preparados para llevar mensajes críticos si los radios fallaban. Thornton seleccionó personalmente a cada ave, eligiendo a los más rápidos, los más resistentes, los que habían demostrado capacidad para volar en condiciones adversas. El número 43, naturalmente, no fue considerado, ni siquiera como reserva. Thornton lo dejó en el palomar con los pichones en entrenamiento y los que estaban recuperándose de misiones anteriores. Era una decisión lógica, profesional, basada en meses de evidencia objetiva. La noche antes del despliegue, mientras Thornton revisaba por última vez los contenedores de transporte donde viajarían los pichones, el 43 se escapó de su compartimiento. Era torpe para volar, pero sorprendentemente ágil para escabullirse por los huecos de las jaulas. Cuando Thornton lo encontró, el pichón estaba posado sobre uno de los contenedores de misión, arrullando suavemente. Thornton extendió la mano para devolverlo a su lugar, pero se detuvo. Había algo en la postura del ave, en la forma en que lo miraba. Por un momento absurdo, el viejo sargento tuvo la impresión de que el pichón estaba suplicando ir con los demás. Se rió de sí mismo por pensarlo, pero cuando intentó tomarlo, el 43 saltó dentro del contenedor y se acurrucó entre los otros pichones. Thornton suspiró. Sabía que era una tontería, una debilidad sentimental impropia de un militar de carrera. Pero ya era tarde, estaba cansado, y honestamente, ¿qué daño podía hacer un pichón extra? Si no servía para nada, simplemente se quedaría en el campamento base. Cerró el contenedor sin sacarlo. Al amanecer del 23 de septiembre, las tropas cruzaron el Canal de la Mancha bajo un cielo amenazante. Las nubes bajas y oscuras presagiaban tormenta, pero la operación no podía posponerse. El elemento sorpresa era fundamental y la ventana de oportunidad estrecha. Los soldados desembarcaron en las playas francesas con precisión militar, estableciendo rápidamente posiciones defensivas mientras avanzaban tierra adentro. El teniente coronel Richard Ashford comandaba el batallón principal, compuesto por 800 hombres que debían tomar y mantener un puente estratégico sobre el río AA. Era un hombre metódico, de 36 años, con experiencia en el norte de África y reputación de oficial brillante pero cauteloso. Llevaba consigo 10 pichones mensajeros, incluyendo, sin saberlo, al número 43. La primera fase de la operación fue un éxito rotundo. Para el mediodía, las fuerzas aliadas habían asegurado sus objetivos iniciales con bajas mínimas. Los alemanes, tomados por sorpresa, se replegaban en desorden. Ashford estableció su cuartel general en una granja abandonada cerca del puente y envió su primer mensaje de éxito usando uno de los pichones. El ave llegó a la base británica en Dover en tiempo récord. Pero entonces, como si el cielo mismo conspirara contra ellos, la tormenta golpeó. No fue una tormenta ordinaria. Fue una de esas tempestades que los meteorólogos estudiarían durante décadas después. Vientos de más de 120 kilómetros por hora. Lluvia tan densa que reducía la visibilidad a menos de 10 metros. Relámpagos que rasgaban el cielo cada pocos segundos, creando campos electromagnéticos que volvían inútiles todos los equipos de radio. Y con la tormenta llegó el contraataque alemán. 3 divisiones Panzer que habían sido reposicionadas durante la noche convergieron sobre las posiciones aliadas desde 3 direcciones diferentes. Los alemanes habían descubierto la operación y respondían con fuerza abrumadora. Los 2.000 soldados aliados, dispersos en pequeños grupos a lo largo de 15 kilómetros de territorio ocupado, se encontraron repentinamente aislados, superados en número 5-1, y sin ninguna forma de pedir refuerzos. Ashford comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Necesitaba comunicarse con el comando en Dover. Necesitaba que enviaran apoyo aéreo, artillería naval, cualquier cosa que pudiera equilibrar la balanza antes de que sus hombres fueran aniquilados. Pero los radios estaban muertos, interferidos por la tormenta. Los teléfonos de campo que habían tendido durante el avance habían sido cortados por el bombardeo alemán. Solo quedaban los pichones,
Ashford ordenó al soldado encargado de las aves, un muchacho de 19 años llamado Thomas Price, que preparara un mensaje urgente. Price, con manos temblorosas por el sonido cercano de la artillería, escribió las coordenadas de las posiciones aliadas, detalles del contraataque enemigo y la solicitud desesperada de apoyo inmediato. Price había crecido en una granja en Yorkshire. Conocía a los animales, los respetaba. Cada vez que ataba un mensaje a la pata de un pichón y lo liberaba en esa tormenta infernal, sentía que estaba enviando a una criatura inocente a una muerte segura. Sus manos temblaban no solo por el miedo al enemigo, sino por la culpa de sacrificar estas aves valientes que no tenían elección en el asunto. Liberaron al primer pichón, uno de los mejores del lote. El ave se elevó valientemente en la tormenta, luchando contra el viento. Durante unos segundos fue visible una pequeña figura oscura contra las nubes grises. Entonces, un relámpago iluminó el cielo y cuando la oscuridad volvió, el pichón había desaparecido. Jamás llegó a Dover. Price cerró los ojos, sintiendo que acababa de asesinar a un ser viviente. Ashford puso una mano en su hombro. No había palabras de consuelo que tuvieran sentido en ese momento. Ashford no podía permitirse el pánico. Ordenó enviar un segundo pichón, luego un tercero. Todos desaparecieron en la tormenta. La desesperación comenzó a extenderse entre los hombres. Los tanques alemanes se acercaban. El sonido de sus orugas era audible incluso sobre el rugido del viento y la lluvia. Las municiones empezaban a escasear. Sin refuerzos, sería una masacre en cuestión de horas. Un joven soldado llamado Robert Mitchell, de apenas 18 años, estaba escribiendo una carta a su madre en el refugio improvisado. Sabía que probablemente nunca la enviaría, pero necesitaba hacer algo con sus manos que no fuera a apretar el gatillo. A su lado, el sargento mayor William Davis, un veterano de 32 años que había peleado en Dunkerque, revisaba las últimas granadas que les quedaban, 5 granadas para detener 3 divisiones Panzer. Davis no era un hombre religioso, pero en ese momento encontró sus labios moviendo oraciones que creía olvidadas desde su infancia. Price liberó al cuarto pichón, al quinto, al sexto. Ninguno sobrevivió más de un minuto en esas condiciones infernales. Los vientos los destrozaban, los relámpagos los desorientaban, la lluvia los ahogaba en pleno vuelo. Para cuando habían perdido al octavo pichón, incluso el optimista Ashford comenzaba a aceptar lo inevitable. Miró a sus hombres, estos soldados jóvenes que habían confiado en su liderazgo, y sintió el peso aplastante del fracaso. Solo quedaban 2 pichones. Price los miró con algo parecido a la culpa. Estaba enviando a estas criaturas a una muerte segura. El 9º pichón, al ser liberado, fue inmediatamente arrastrado por una ráfaga de viento contra el muro de la granja. Cayó al barro, con el ala rota, piando débilmente antes de que un soldado lo recogiera con delicadeza. Un solo pichón quedaba, el número 43. Price lo tomó del contenedor sin reconocerlo, sin saber su historia de fracasos y humillaciones. Para él era simplemente la última esperanza de 2000 hombres. Le ató el diminuto cilindro con el mensaje a la pata, sintiendo lo absurdo de la situación. Este pequeño animal, probablemente tan asustado como todos ellos, era todo lo que se interponía entre la vida y la muerte. Ashford se acercó mientras Price sostenía al pichón. El teniente coronel, un hombre que había ordenado cientos de ataques, que había visto morir a compañeros y amigos, que había enfrentado el fuego enemigo con calma profesional, se sorprendió al descubrir que estaba rezando en silencio por un ave. Una parte absurda y humana de su mente le suplicaba a un Dios en el que apenas creía que diera a este pichón lo que todos los demás no habían tenido: una oportunidad. Price abrió las manos. El número 43 se quedó inmóvil por un segundo, sus pequeños ojos oscuros parpadeando ante la tormenta. Luego, con un movimiento que parecía más resignación que valentía, se lanzó al aire. Los hombres que lo observaban contuvieron el aliento. El pichón se elevó 3 metros, 5 metros, luchando contra el viento con cada batir de sus alas desiguales. Una ráfaga lo golpeó lateralmente y el ave giró en el aire perdiendo altura. Todos pensaron que se estrellaría como los demás, pero el 43 corrigió su vuelo en el último momento, usando el impulso del viento en lugar de luchar contra él. Se dejó llevar por la corriente, giró en una espiral cerrada que ningún pichón entrenado habría intentado, y de pronto estaba ganando altitud otra vez. Los soldados lo perdieron de vista en cuestión de segundos, tragado por las nubes bajas y la cortina de lluvia. Price sintió que se le cerraba la garganta. Ashford apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Mitchell dejó caer su carta, ahora inútil. Davis simplemente se persignó. No había nada más que hacer excepto esperar. Esperar y luchar por sus vidas con la esperanza de que ese último y desesperado mensaje llegara a alguien, a cualquiera.
que pudiera enviar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Lo que nadie sabía, lo que nadie podía saber en ese momento, era que el número 43 estaba volando la misión más importante de toda la guerra, y estaba haciéndolo de la única manera que sabía, torpemente, desesperadamente, pero con una determinación que desafiaba toda lógica. El pichón enfrentó vientos que habrían destrozado a aves el doble de su tamaño. Voló a través de relámpagos que iluminaban el cielo como el día. La lluvia golpeaba su pequeño cuerpo con fuerza de balas, empapando sus plumas, dificultando cada batir de alas. En un momento, una ráfaga descendente lo lanzó casi al nivel del mar. Las olas del Canal de la Mancha salpicaban espuma que le mojaba el vientre. Cualquier otro pichón habría caído al agua y se habría ahogado. Pero el 43 había pasado toda su vida siendo el más débil, el más torpe, el que todos esperaban que fracasara. Quizás por eso no se rindió cuando cualquier ave sensata lo habría hecho. Usó sus defectos como herramientas de supervivencia. Su vuelo errático, que tanto habían criticado en el entrenamiento, le permitía adaptarse a las corrientes cambiantes. Su tendencia a volar bajo, considerada una falla grave, lo protegía de las peores ráfagas de viento en las alturas. A medio camino sobre el canal, un relámpago cayó tan cerca que el pichón sintió el calor en sus plumas. El trueno subsecuente fue ensordecedor. El 43 giró descontroladamente, perdió 50 metros de altitud en segundos. Sus alas se paralizaron momentáneamente por el shock. Pero luego, movido por algo más profundo que el instinto, más fuerte que el entrenamiento, el pequeño pichón recuperó el control y siguió adelante. No volaba en línea recta como los pichones de élite. Se dejaba arrastrar por el viento, luego corregía, luego se dejaba llevar nuevamente. Volaba bajo, peligrosamente bajo, usando los accidentes del terreno para protegerse de las peores ráfagas. Era un vuelo caótico, errático, que ningún manual de entrenamiento aprobaría jamás, pero funcionaba. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, Gustav estaba acercándose a casa. En Dover, el sargento Thornton estaba en el palomar, observando ansiosamente el cielo tormentoso. 9 pichones habían salido esa mañana hacia Francia. Ninguno había regresado. Sabía lo que eso significaba. La tormenta era demasiado fuerte. Las aves estaban muriendo. Y si los pichones no podían volar, significaba que sus hombres estaban atrapados sin comunicación. Significaba que 2000 soldados probablemente morirían, porque las aves no pudieron completar su misión. Thornton pensaba en esos hombres. No los conocía personalmente, pero había entrenado suficientes pichones, había enviado suficientes mensajes como para saber lo que significaba cada ave que no regresaba. Cada pichón perdido podía representar docenas, cientos de soldados condenados. El peso de esa responsabilidad lo había mantenido despierto muchas noches durante los años de guerra. El cabo Fletcher había sugerido cerrar el palomar, proteger a los pichones que quedaban de la tormenta. Pero Thornton se negó. Si quedaba aunque fuera un ave en el aire, alguien tenía que estar allí para recibirla. Así que se quedó bajo la lluvia, con los ojos entrecerrados contra el viento escudriñando el horizonte gris. Sus ropas estaban empapadas, le dolían los huesos por el frío, pero no se movería de allí. Fue Fletcher quien lo vio primero. Un punto diminuto, oscuro, tambaleándose en el aire como una hoja en el viento. Al principio pensó que era basura arrastrada por la tormenta, tal vez un pedazo de lona o papel, pero el punto se acercaba, luchando contra los elementos con movimientos erráticos pero persistentes. Había algo intencional en ese movimiento caótico. Fletcher gritó por encima del rugido del viento, señalando hacia el cielo con mano temblorosa. Thornton alzó la vista y su corazón se detuvo. Un pichón, uno de los suyos, estaba volviendo a casa a través de esa pesadilla. Se apresuró hacia la plataforma de aterrizaje, con Fletcher pisándole los talones, ambos hombres corriendo con una urgencia que hacía doler los pulmones. El ave se acercaba, cada vez más visible a pesar de la lluvia. Thornton podía ver cómo luchaba, cómo cada batir de alas parecía un esfuerzo agónico, cómo el pequeño cuerpo se sacudía con cada ráfaga de viento. El pichón llegó al palomar más cayendo que volando. Se estrelló contra la plataforma con un golpe seco que hizo encogerse a ambos hombres. Por un horrible segundo, Thornton pensó que el ave había muerto en el impacto después de volar todo ese camino. Pero entonces vio el movimiento débil de las alas, el pecho que subía y bajaba con respiración dificultosa. Thornton lo recogió inmediatamente con manos temblorosas que habían sostenido cientos de aves, pero nunca con tanta reverencia. El ave estaba empapada, exhausta, respirando con dificultad, pero estaba viva, y llevaba un mensaje. Fletcher trabajó rápidamente para remover el diminuto cilindro de la pata del pichón, sus dedos torpes por la urgencia y el frío. Thornton sostenía al ave con cuidado,
murmurando palabras de aliento mientras sus dedos exploraban buscando heridas graves. Fue entonces cuando reconoció las plumas irregulares, el tamaño ligeramente menor, la forma particular del pico, el número 43. Su pichón estúpido, el que todos querían eliminar, el que había fallado cada prueba, había volado a través del infierno y había vuelto. Thornton sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, una emoción tan intensa que no tenía palabras para nombrarla. No había tiempo para el asombro. Fletcher desenrolló el mensaje y corrió hacia el edificio de comunicaciones, sus botas salpicando charcos, mientras corría como si llevara el fuego sagrado. Thornton se quedó con el 43, secándolo con un trapo, ofreciéndole agua y grano con manos que ya no temblaban por el frío, sino por algo más profundo. El pichón bebió débilmente, temblando por el esfuerzo y el frío. Thornton sintió que se le humedecían los ojos, y no fue solo por la lluvia. Acarició la pequeña cabeza del ave con un dedo y susurró: «Lo sabía, siempre supe que eras especial». En el centro de comando, el mensaje del teniente coronel Ashford causó una explosión de actividad. Las coordenadas enemigas fueron transmitidas inmediatamente a la Royal Air Force y a los buques de guerra posicionados en el canal. Los bombarderos Spitfire recibieron órdenes de despegar tan pronto como la tormenta amainara lo suficiente. La artillería naval ajustó sus cañones. Los oficiales gritaban órdenes, los teléfonos sonaban, los mapas eran marcados con urgencia militar. Pero la tormenta no amainaba. Los pilotos esperaban en sus cabinas, frustrados, viendo cómo cada minuto que pasaba significaba más soldados muriendo en Francia. Algunos fumaban nerviosamente, otros revisaban sus instrumentos una y otra vez, todos sabiendo que llegaban tarde, que probablemente llegarían demasiado tarde. Los capitanes de los destructores observaban el mar embravecido, sabiendo que disparar con esa precisión en tales condiciones sería casi imposible, pero tenían que intentarlo. Y entonces, a las 3:40 de la tarde, como si el cielo hubiera escuchado las plegarias de 2000 hombres, la tormenta comenzó a ceder. No desapareció, simplemente se debilitó lo suficiente como para que los aviones pudieran despegar. Los Spitfire rugieron hacia el cielo, seguidos de los bombarderos pesados. Los destructores abrieron fuego, lanzando salvas que surcaban el aire con silbidos amenazantes, trazando arcos de metal y fuego hacia la costa francesa. En la granja, cerca del puente, Ashford y sus hombres estaban al borde del colapso. Habían rechazado 3 asaltos alemanes, pero las municiones estaban prácticamente agotadas. Los tanques enemigos se reagrupaban para un ataque final, uno que ninguno de los defensores tendría fuerzas para repeler. Algunos soldados rezaban, otros escribían cartas de despedida que sabían que nadie leería nunca. Mitchell había terminado su carta a su madre y la guardó en el bolsillo interior de su uniforme, cerca del corazón, esperando que cuando encontraran su cuerpo alguien tuviera la decencia de enviarla. Davis distribuía las últimas granadas. 5 granadas entre 20 hombres. Les dio instrucciones de esperar hasta que los tanques estuvieran a menos de 10 metros, de usar cada explosivo para el máximo efecto. Todos sabían que era inútil, pero la dignidad de morir luchando era todo lo que les quedaba. El sargento mayor miró a los rostros jóvenes a su alrededor, muchos apenas fuera de la adolescencia, y sintió una rabia impotente contra un mundo que consumía a sus hijos de esta manera. Y entonces escucharon el sonido más hermoso de sus vidas, el rugido distante pero inconfundible de motores de avión británicos. Al principio, nadie se atrevió a creerlo. Pensaron que era un deseo desesperado, tomando forma de alucinación auditiva, pero el sonido crecía, se hacía más real, más cercano. Ashford salió del refugio, arriesgándose al fuego alemán, y miró hacia el cielo. Allí, emergiendo de las nubes como ángeles vengadores, venían los Spitfire, docenas de ellos con las insignias de la RAF brillando incluso bajo el cielo gris. Los soldados comenzaron a salir de sus posiciones, algunos llorando abiertamente, otros gritando de júbilo con voces roncas por horas de combate. Mitchell abrazó a Davis, ambos hombres temblando no por miedo, sino por un alivio tan intenso que dolía físicamente. Price cayó de rodillas en el barro, las manos juntas, sin saber si estaba riendo o llorando, o ambas cosas a la vez. Los aviones se lanzaron en picada sobre las columnas de tanques alemanes. Bombas cayeron con precisión mortal, explotando entre los vehículos blindados, sembrando el caos en las filas enemigas. Los soldados aliados comenzaron a vitorear. Algunos lloraban abiertamente mientras veían cómo el apoyo aéreo destrozaba el contraataque alemán. El sonido de las explosiones era música para sus oídos. Cada bomba que caía sobre el enemigo era una vida británica salvada, una oportunidad más de volver a casa. Luego llegó la artillería naval. Proyectiles del tamaño de automóviles llovieron sobre las posiciones alemanas más lejanas, creando cráteres que tragaban tanques enteros. El contraataque alemán
tan coordinado y letal minutos antes, se desmoronó en confusión y retirada. Los Panzer dieron marcha atrás, buscando cobertura, abandonando equipos y suministros en su prisa por escapar. Era un caos hermoso, una destrucción que significaba salvación. Para el anochecer, cuando la tormenta finalmente pasó por completo, los 2000 soldados aliados seguían vivos, exhaustos, maltrechos, algunos heridos, pero vivos. Habían mantenido sus posiciones. El puente seguía en manos británicas. La operación, contra todo pronóstico, había sido un éxito. Los hombres se abrazaban, compartían sus últimos cigarrillos, bebían agua de lluvia de los cascos porque sabía a victoria. Ashford se sentó en el barro, apoyado contra el muro de la granja, y comenzó a reír. Era una risa histérica, de agotamiento y alivio, de haber mirado a la muerte y haber sobrevivido por el ala de un pájaro. Price se sentó junto a él, todavía sosteniendo la jaula vacía de los pichones. El soldado joven no reía, pero sonreía, y había lágrimas en sus mejillas. En los días siguientes, cuando los informes de batalla fueron compilados y analizados, la historia del pichón mensajero que había salvado la operación comenzó a circular. Los oficiales de inteligencia querían saber qué ave había sido. Necesitaban identificarla para sus registros. El mensaje llegó eventualmente al sargento Thornton. Cuando Thornton confirmó que el pichón era el número 43, hubo incredulidad generalizada. Los registros de entrenamiento fueron revisados. Allí estaban, documento tras documento, detallando los fracasos del ave, las recomendaciones de eliminación, las notas sobre su incompetencia. Y sin embargo, ese mismo pichón había logrado lo que 9 aves de élite no pudieron. Había volado a través de una tormenta que meteorólogos describían como la peor de la década. Había cubierto más de 100 kilómetros en condiciones que hacían imposible el vuelo. Había salvado 2000 vidas. El alto mando decidió otorgar al número 43 la medalla Dickin, el más alto honor para animales en servicio militar. La ceremonia se realizó en Londres, con cobertura de prensa internacional. El pichón, ahora con un nombre apropiado, Gustav, fue fotografiado mientras Thornton sostenía su diminuto cuerpo para que le colocaran la medalla. La ceremonia atrajo a cientos de personas, oficiales, políticos, periodistas del mundo entero. Todos querían ver al pequeño héroe que había salvado a 2000 soldados. Un general francés que asistió, quien había perdido a su hijo en la guerra, se acercó después. Miró a Gustav durante un largo momento y dijo con voz quebrada que este pequeño pájaro había logrado lo que miles de hombres no pudieron: traer esperanza cuando ya no quedaba ninguna. Los reporteros preguntaron a Thornton cómo era posible que el pichón menos competente se hubiera convertido en el héroe. El viejo sargento pensó por un largo momento antes de responder. Finalmente dijo que quizás Gustav nunca fue realmente estúpido, sino diferente, que donde otros pichones seguían reglas y patrones establecidos, Gustav había aprendido a improvisar. Que su torpeza en condiciones normales se había convertido en adaptabilidad cuando las reglas dejaron de aplicar. Pero en privado, Thornton tenía una teoría diferente. Creía que Gustav había volado esa misión porque había pasado toda su vida siendo subestimado, siendo el que todos esperaban que fallara. Y en ese momento crucial, cuando todo estaba perdido y las expectativas no significaban nada, Gustav simplemente hizo lo que siempre hacía: intentarlo una vez más, sin importar las probabilidades. Gustav vivió otros 4 años después de la guerra, retirado en el Palomar de Dover con todos los honores. Thornton se aseguró personalmente de que tuviera el mejor grano, el mejor cuidado, la mejor vida que un pichón podía tener. Los veteranos de la operación visitaban a veces el Palomar, solo para ver al ave que les había salvado la vida. Algunos le llevaban regalos absurdos: migas de pan especial, pequeños juguetes, mensajes de agradecimiento enrollados en tubos minúsculos. Entre los visitantes más frecuentes estaba un soldado llamado Henry Cooper, quien había estado en la granja aquel día terrible. Cooper había perdido a su mejor amigo en la batalla, un muchacho de Cornwall llamado Peter que murió en el primer asalto alemán. Cada vez que Cooper visitaba a Gustav, se quedaba sentado frente a la jaula durante horas, sin decir nada, simplemente observando al pichón. Una vez Tripp le confesó a Thornton que venía porque Gustav representaba algo que Peter nunca tuvo: una segunda oportunidad. El pichón había fracasado 1000 veces, pero tuvo la oportunidad de redimirse. Peter solo tuvo una oportunidad y la perdió. Thornton comenzó a llevar un registro de los visitantes, anotando sus nombres y sus historias. Pronto tuvo un cuaderno lleno de relatos de hombres que debían sus vidas a un pájaro torpe. Madres que vinieron a agradecer porque sus hijos regresaron a casa. Esposas que lloraban de gratitud. Niños que nunca conocieron la ausencia de un padre gracias a un vuelo desesperado a través de una tormenta.
El teniente coronel Ashford visitó una vez, 2 años después del fin de la guerra. Se quedó de pie frente a la jaula de Gustav durante casi una hora, sin decir nada. Luego le pidió a Thornton una pluma del pichón, una que hubiera caído naturalmente. Thornton le dio una. Ashford la guardó en su billetera y la llevó consigo hasta el día de su muerte, 30 años después. En su testamento pidió ser enterrado con esa pluma. Cuando Gustav murió en 1947, Thornton lo enterró personalmente en un pequeño espacio del palomar, que había convertido en jardín. Colocó una piedra simple con una inscripción que había tallado él mismo. Gustav, número 43, el pichón más torpe que salvó a 2000 hombres. Ningún ave fue más valiente. La historia de Gustav se convirtió en leyenda en los círculos militares. Se contaba en escuelas de entrenamiento como ejemplo de que el valor no siempre viene en el paquete esperado, que la incompetencia en un contexto puede ser genialidad en otro, que nunca se debe subestimar a quien ha aprendido a levantarse después de cada caída. Thomas Price, el soldado que había liberado a Gustav en esa tormenta terrible, sobrevivió a la guerra y se convirtió en maestro. Cada año, el 23 de septiembre, contaba a sus estudiantes la historia del pichón. Siempre terminaba diciendo lo mismo, que si un ave pequeña y torpe podía cambiar el curso de una batalla, entonces ninguno de ellos debería sentirse nunca demasiado pequeño o inadecuado para hacer la diferencia. El cabo Fletcher, quien había querido eliminar a Gustav del programa tantas veces, se dedicó después de la guerra a rehabilitar animales heridos. Cuando le preguntaban por qué había elegido ese camino, contaba la historia de un pichón que le había enseñado que el valor no se mide en entrenamientos perfectos, sino en momentos de crisis verdadera. Los 2000 soldados que fueron salvados aquel día siguieron con sus vidas. Algunos regresaron a sus granjas, otros a sus fábricas, algunos se quedaron en el ejército. Tuvieron hijos, nietos, construyeron vidas en la paz por la que habían luchado. Y en reuniones de veteranos, en noches de copas y recuerdos, siempre había un brindis para Gustav, el pichón tonto que resultó ser el más listo de todos. La granja cerca del puente, donde Ashford y sus hombres resistieron aquel día terrible, todavía está en pie. Es ahora un pequeño museo, mantenido por la comunidad local. En una de las paredes hay una fotografía enmarcada de Gustav con su medalla, junto a un texto que explica lo que sucedió allí en septiembre de 1943. Los visitantes, especialmente los niños, se detienen frente a esa imagen, fascinados por la idea de que algo tan pequeño pudiera ser tan importante. Hay una lección en la historia de Gustav que trasciende la guerra, que va más allá de las medallas y los honores. Es la lección de que el fracaso no define el potencial, que la persistencia frente a la duda puede forjar un carácter más fuerte que cualquier éxito fácil, y que a veces, solo a veces, ser diferente es exactamente lo que el mundo necesita. Thornton lo sabía. Por eso nunca renunció a ese pichón torpe. Por eso siguió entrenándolo cuando todos los demás decían que era inútil. Vio algo en Gustav que nadie más vio, o quizás, simplemente, se negó a aceptar que el valor de un ser se mide únicamente por sus éxitos en tiempos normales. La guerra terminó. Los hombres volvieron a casa. Los pichones mensajeros fueron gradualmente reemplazados por tecnología más avanzada. Pero la historia de Gustav permaneció, pasando de generación en generación, un recordatorio de que en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido y las probabilidades son imposibles, a veces es el más improbable de los héroes quien encuentra el camino. Y si prestaban atención, en las noches tranquilas en Dover, cuando el viento soplaba desde el mar trayendo recuerdos de tiempos de guerra, los viejos soldados decían que podían escuchar el aleteo de alas pequeñas, el sonido de un pichón torpe volando a través de la tormenta, llevando esperanza en un cilindro atado a su pata, salvando vidas con cada batir irregular de sus alas imperfectas. Gustav, el número 43, el pichón que todos llamaron estúpido, el ave que salvó a 2000 soldados cuando nadie más pudo hacerlo. Su historia es un testimonio de que la grandeza no siempre llega envuelta en elegancia y perfección. A veces llega empapada por la lluvia, luchando contra el viento, torpe pero inquebrantable, negándose a rendirse incluso cuando rendirse sería lo más lógico. Y esa, quizás, es la mayor lección de todas, que en el corazón de cada ser considerado inadecuado puede latir el valor de un héroe, que el mundo necesita tanto a los perfectos como a los imperfectos, que las diferencias que nos hacen fracasar en tiempos de paz pueden ser exactamente las que nos permiten triunfar cuando todo lo demás ha fallado. Que nunca, jamás, debemos subestimar el poder de un corazón valiente, sin importar cuán pequeño o torpe sea el cuerpo que lo contiene.